Una noche, una piedra y una mujer cambiaron el rumbo de una promesa. La llamaremos Naamá. No porque así la registre la historia, sino porque ese nombre, la agradable, o la consagradora, captura el gesto que salvó la misión de Dios. En las Escrituras ella aparece como Sípora, Sefora, la madianita que se casó con el hombre llamado a liberar a Israel. En esta narración usamos Naamá como un título poético que honra su obra. La figura histórica sigue siendo Sípora, y ambos nombres convergen aquí para poner en foco lo que ocurrió en el silencio de una carpa. Bajo el sol del desierto, donde la arena se mueve como un mar detenido y el viento escribe historias en la piel de la tierra, la vida de aquella mujer comenzó lejos de las estirpes de Israel. Era hija de Jetro, sacerdote y líder en las tierras de Madián, donde el vivir con rebaños y pozos formaba el carácter, manos acostumbradas al cántaro, oído atento al viento, una mirada que leía el cielo y la tierra. Allí creció Naamá entre costumbres diferentes, fronteras culturales y una fe que no siempre coincidía con la de su futuro marido, pero que la preparó para un papel decisivo. El encuentro con Moisés sucede como los mejores giros del destino, junto a un pozo. Moisés, exiliado de Egipto, había llegado a Madián y se detuvo donde otras manos trabajaban. En ese encuentro se ve ya el tejido del llamado. Un extranjero en territorio ajeno, defendiendo a quienes eran más vulnerables. Según la narración, Moisés interviene para ayudar a las hijas de Jetro, y allí, entre agua y conversación, nació un matrimonio que uniría dos mundos. No fue una unión de tronos o de alianzas políticas. Fue, ante todo, un encuentro humano que puso a Naamá junto a un hombre que caminaba con sombra y destino. La vida de pareja en el desierto tiene el ritmo sereno y duro de la rutina pastoral. Los días se cuentan por estaciones de pastoreo, por el peso del cántaro, por cantos que apagan el frío de la noche. Fueron años de formación. Nacieron hijos, Gersón, un nombre que habla de exilio, y Eliezer, Dios es mi auxilio. Señales privadas de una familia que crecía en el borde de dos naciones. Moisés fue pastor, un hombre moldeado por el silencio del rebaño. Naamá, esposa extranjera, aprendió a sostener la casa, a leer el humor de su esposo, a ser puente entre su padre Jetro y aquel hombre de sombra que un día fue príncipe en Egipto y luego forastero en Madián. Entonces llegó la zarza. En una ladera donde el viento no perdona y la roca muestra la historia de 1000 soles, Moisés vio una cosa que ardía sin consumirse, una zarza que llamaba. Dios habló allí, desde el fuego, y la vida del pastor dio un vuelco. El llamado trascendía a un hombre, era una tarea para una comunidad. Ve, porque he visto la aflicción de mi pueblo, dijo la voz. Moisés recibía la orden de regresar a Egipto y liberar a su gente. Era el comienzo de una misión que sacudiría imperios. Pero en medio de la gloria de la zarza había asuntos sin cerrarse en la intimidad de una carpa. Cosas del hogar que, si no se atendían, podían obstruir el paso del propósito. La Escritura registra un episodio abrupto y perturbador. En el camino de regreso, el Señor salió a darle encuentro y trató de matarlo. Éxodo 4:24. Es una frase breve, dura, que cae como una piedra en la narración. ¿Qué ocurrió para que la presencia de Dios se tornara en amenaza para Moisés, justo en la ruta del cumplimiento? El texto mismo es lacónico. Los intérpretes han propuesto explicaciones diversas. Algunos señalan que el problema era la señal de la alianza, la circuncisión. Otros sugieren que alguien en la casa no había sido circuncidado, o que hubo un descuido ritual que violó la norma de la alianza con Abraham. Hay quienes ven en el pasaje una prueba dramática para el llamado de Moisés. Todos son intentos de iluminar una escena que el texto deja en penumbra. Es importante decirlo con claridad. Donde la Escritura guarda silencio, nosotros proponemos posibilidades, no certezas. Lo que sí nos relata el texto con intensidad es la respuesta de la esposa. En la noche, la tradición insiste en lo nocturno de esta escena, Naamá actuó. Sin dramatizar con palabras que la Escritura no da,
El relato nos permite ver la rapidez de un corazón decidido. Tomó una piedra afilada y procedió a hacer lo que la ley requería. Con manos que quizá no eran las de un médico ni las de un sacerdote, realizó la circuncisión que restauraría la señal de la alianza en su hijo, y que, por extensión, liberaría a su marido de la amenaza que pendía sobre él. Fue un acto doméstico con consecuencias eternas. El texto registra además una frase que corta la sensación de misterio con su crudeza. Ciertamente tú eres para mí un esposo sanguinario. Éxodo 4:25-26. Esas palabras, pronunciadas por Zipora según el relato, mezclan asombro, reproche y una comprensión dolorosa del costo de la obediencia. Con pocas palabras se traduce la tensión entre amor conyugal y cumplimiento de la alianza. Con pocas palabras se revela la valentía de una mujer que, en el silencio de su carpa, no dudó. La frase puede leerse de muchas maneras, como una exclamación ante el acto de sangre, como una observación sobre el significado de la alineación ritual, como una expresión de que aquello era necesario para salvar una misión mayor. Sea cual sea la lectura, la escena deja claro que Naamá Zipora fue el factor humano que detuvo la interrupción divina y permitió que el llamado continuara. Imaginemos por un momento la escena con sentido de realismo, pero sin inventar diálogos que la escritura no da. La noche es fría, el rebaño duerme a lo lejos, Moisés transita el carro de su destino, aún con la pesada responsabilidad en el pecho. Algo ocurre que hiere la armonía de la misión, una sombra de muerte que viene a tocarlo. Naamá escucha, no formula teorías, actúa. Equilibra la piedra en sus manos como quien recoge un instrumento cotidiano, pero ahora usado para restaurar una señal de pacto. Su decisión no es heroica desde la esplendorosa tribuna, sino heroica en su humildad. Entrar en territorio donde la obediencia se satisface con dolor físico, y con ello, salvar la vida de su marido y la continuidad de la tarea que Dios confió a él. La gravedad del acto exige delicadeza en la narración. No es sensacionalismo narrar sangre, es mostrar la seriedad de una alianza. La circuncisión, en ese tiempo, no era mero rito estético. Era sello de pertenencia a la promesa hecha a Abraham, un signo que marcaba la pertenencia de un linaje a la historia redentora. No obstante, la escena también nos recuerda el coste humano que a veces implica la fidelidad. Una esposa que sostiene la misión a través de un acto íntimo. Un marido a quien la gracia alcanza aun cuando su casa está en deuda con la forma de la alianza. Después de ese episodio, la narrativa registra cambios en el itinerario de la familia. Hubo una separación temporal. Ciertas tradiciones y lecturas sugieren que Zípora pudo regresar a la casa de su padre, o que la familia vivió momentos en que se mantuvo apartada de la vida pública de Moisés. Lo que sí sabemos es que, más adelante, Jetro, llamado también Reuel, reaparece en escena. Él viene desde Madián con la mujer, los hijos, y trae consigo una observación humana y sabia sobre la carga que Moisés lleva. ¿Por qué te sientas solo a juzgar al pueblo?, le pregunta, y enseña a delegar, Éxodo 18. Es una escena de reencuentro, sí, pero también de estructura familiar que orienta el liderazgo hacia la sostenibilidad. Jetro, padre de Naamá, es quien aconseja repartir responsabilidades. Su intervención es práctica y salvadora para un líder que podría consumirse bajo el peso del pueblo. La figura de la esposa queda, sin embargo, en una posición ambivalente dentro de la comunidad. Ella, extranjera, madianita, se convierte en centro de un drama que nadie vio venir. Y esa diferencia cultural no desaparece cuando la carpa se instala en el campamento del pueblo. Es allí donde la historia muestra su siguiente latido. La crítica que surge contra Moisés, o, más precisamente, los celos y las reclamaciones de Miriam y Aarón respecto al liderazgo, y en un sentido más profundo, a las relaciones internas del pueblo. Números 12. En ese episodio Miriam y Aarón cuestionan la autoridad, y se siente el corrimiento de una tensión que tiene, entre sus aristas, el lugar de la esposa extranjera junto al elegido. El resultado de esa confrontación es también instructivo.
Miriam sufre una aflicción, la lengua la deja expuesta, y Dios interviene públicamente para reafirmar la elección de Moisés. No es un castigo que minimice a la mujer que actuó en la carpa. Más bien, la incidencia de esos episodios pone en evidencia cuán compleja resulta la inclusión de lo extranjero en la comunidad del pacto. Hay tensión, hay prueba, y hay finalmente una reafirmación del propósito divino que sobrepasa las fronteras humanas. Si miramos con atención, la historia de Naamá se mueve en esa franja. No es protagonista ruidosa, pero su gesto se integra en la trama mayor que Dios escribe para su pueblo. ¿Qué lecciones nos deja entonces la figura de Naamá Zipora para hoy? Hay por lo menos 4 verdades que emergen con claridad. Primera, el coraje en lo cotidiano cambia la historia. La gran mayoría de nuestras decisiones significativas no ocurren en plazas públicas ni bajo cámaras. Ocurren en la cocina, en la habitación, en aquellos momentos en que la fidelidad pide una acción inmediata. La valentía que salva un proyecto suele tener manos callosas y decisiones discretas. En el caso de Naamá, su coraje fue doméstico y decisivo. Segunda, la obediencia práctica tiene rostro familiar. La alianza no es un concepto etéreo, se encarna en la vida doméstica. La señal de la circuncisión, en su tiempo, era una marca de pertenencia. Su cumplimiento fue un acto que conectó la familia con el propósito nacional. Todo liderazgo público necesita de obediencias privadas que sostienen lo público. No minimicemos esos actos ni los tachemos de pequeños. Tercera, Dios usa lo inesperado y a personas fuera del canon cultural. Que una mujer madianita, extranjera, mate o realice un acto ritual, tal vez transgresor para algunos en su comunidad, y que con ello salve la misión del pueblo de Dios, nos recuerda que los instrumentos divinos no siempre son los que la cultura espera. Los protagonistas del plan divino pueden surgir en los márgenes. Cuarta, el matrimonio puede ser puente entre vocación pública y vida privada. Moisés fue llamado a la tarea más visible de su generación. Su esposa, sin buscar notoriedad, sostuvo la casa, y con ello, la misión. Llamar la atención sobre esto no convierte a la esposa en mártir, ni a la pareja en un esquema rígido. Subraya que la llamada personal de unos tiene efectos en los que están a su lado, y que el apoyo silencioso, muchas veces, es la columna vertebral de la obra pública. Hay además una enseñanza práctica para los líderes: no carguen solos la responsabilidad. El consejo de Jetro no es mero adorno, es una estrategia para la salud del liderazgo colectivo. Cuando Moisés aprende a delegar, el pueblo se beneficia. Cuando la familia se integra y se protege, la misión se sostiene. La historia de Naamá nos devuelve la imagen de lo cotidiano como lugar sagrado, allí donde las decisiones aparentemente pequeñas sostienen el tejido de la promesa. No quiero terminar sin volver al nombre que abre esta historia: Naamá. Al usar este título simbólico, no pretendemos reescribir la tradición bíblica, ni afirmar que Zipora tuviera ese nombre en los anales históricos. Lo que buscamos es iluminar una dimensión de su ser, lo agradable, lo consagrador, lo que acerca. Naamá es una forma de decir que la mujer que actuó en la noche fue amable a la alianza y decisiva en su consagración práctica. Es un modo de hacer visible lo invisible, el valor que existe en la sombra. En la madrugada del tiempo bíblico, una piedra afilada, un gesto rápido y unas palabras fuertes detuvieron un desenlace trágico y dejaron que la historia siguiera. Hoy, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, hay gestos semejantes que nadie comenta en los titulares, pero que sostienen la continuidad de muchas vocaciones. Si hay algo que debemos aprender de Naamá, es a mirar con gratitud y con asombro aquellos actos de coraje silencioso. La madre que cuida, la esposa que decide, el amigo que sostiene, el vecino que ofrece un techo en la tormenta. Antes de seguir, si estas historias bíblicas que revelan rostros ocultos te hablan al corazón, suscríbete y activa la campanita. Al cerrar,
conviene recordar otra vez que en lo que la Escritura calla debemos andar con prudencia. Hay interpretaciones válidas y debates legítimos sobre el sentido exacto del episodio de Éxodo 4:24-26. Algunos estudiosos subrayan la dimensión ritual de la circuncisión. Otros hablan de un descuido doméstico. Otros ven una prueba límite para el llamado. Lo importante, en todo caso, es que la acción de la esposa aparece como el medio humano por el cual la misión pudo continuar. Allí donde la teología encuentra preguntas, la narración encuentra rostros. La historia no olvida tampoco el precio de la exposición pública. Miriam, al cuestionar, recibe corrección. El pueblo aprende que la elección de Dios no siempre es cómoda para todos. No se trata de justificar injusticias ni de negar los conflictos. Se trata de reconocer que la tensión entre lo privado y lo público puede generar fricción, y que la gracia a veces actúa de maneras que desarman previsiones humanas. Para concluir, volvamos a la imagen que inició. La carpa en el desierto, la piedra en la mano, la mujer que no vacila. Naamá, Sípora, nos recuerda que la fe práctica muchas veces se expresa en actos que no aparecen en los resúmenes históricos, pero que cambian el curso de los acontecimientos. Honrar esos actos es también aprender a agradecer a quienes sostienen, sin aplausos, la continuidad de los llamados divinos. Comparte este video con alguien que necesite ver lo que una fe silenciosa puede lograr. Deja tu comentario y suscríbete, si aún no lo has hecho. Que el Señor nos dé ojos para ver a quienes actúan en la sombra, valor para obedecer en lo cotidiano y corazón para ser como Naamá, agradables y consagradores en aquello que nos toca hacer. Amén.